Hola, mi nombre es Luis y hoy vamos a ver qué es RAID, los tipos que hay y cómo los podemos usar en nuestra vida cotidiana. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que en informática a RAID se le conoce como Redundant Array of Inexperienced Disk, lo cual significa conjunto redundante de discos independientes. Esto hace referencia a un sistema de almacenamiento de datos. Entonces, ¿qué es RAID? Es un conjunto de estos discos. Cuando nos referimos a conjunto significa que va a haber más de un disco involucrado o el mínimo va a ser dos. Bueno, empecemos con el RAID 0. Este tipo de RAID tenemos una secuencia en números binarios que es como trabaja la computadora. Tenemos estos datos en pantalla que necesitamos almacenar en dos discos. Bueno, en RAID 0 es una forma de almacenamiento. Por ejemplo, copiamos el 1 en un disco, el 0 en el otro, el uno en un disco y el uno en el otro. Bueno, con esto queremos decir que el RAID 0 distribuye los datos equitativamente entre dos o más discos. Este RAID o la configuración de RAID no fue incluida originalmente porque, si escucharon al principio, es redundante, y acá lo que menos hay es redundancia, ya que distribuye los datos equitativamente. En ningún momento ese dato aparece en dos lugares a la vez. El RAID 0 consta de algunas ventajas como pueden ser proporcionar alto rendimiento de lectura, ya que por ejemplo mientras estoy tomando datos de un disco puedo ir poniéndole al otro que me lo dé, además de duplicar el tamaño. Por ejemplo, si tenemos dos discos rígidos de 50 GB cada uno en RAID 0, el disco que verá el sistema será un disco total de 100 GB. Recordemos que el objetivo del RAID es que el sistema operativo vea un solo disco en donde hay varios. También es bueno tomar en cuenta que el RAID 0, supongamos que tenemos un disco de 100 GB y otro de 300 GB. Si hacemos una configuración en RAID 0, la capacidad total de ese disco que se crea mágicamente, ese disco virtual o ese RAID que se va a crear, va a ser de 200 GB. 100 GB del primero y 100 GB del segundo. Los otros 200 no se pueden utilizar ya que ambos discos tienen que tener la misma capacidad, por lo que ahí estaríamos perdiendo un poco de espacio. Un inconveniente del RAID 0 es que con que se dañe uno de los dos discos, la información se pierde completamente, ya que no se puede recuperar porque no hay en ningún lugar una copia de seguridad que la respalde. Bueno, ahora pasamos al RAID 1, que se conoce como espejo. Lo que hace el RAID 1 es crear una copia exacta de la información de los dos discos. Por ejemplo, el mínimo es dos discos, uno y 2. Todos esos discos van a tener exactamente la misma información, por lo que si uno de los dos se daña o se rompe, el otro va a poder regenerar al disco que se dañó, sin que nosotros perdamos la información. La velocidad de escritura o lectura va a ser la misma que la de un disco solo. Se aprovecha esa capacidad, pero se gana en seguridad, ya que los dos discos tienen la misma información. Después hay otros tipos de RAID que no se utilizan tanto, como es el RAID 2, el RAID 3 y el RAID 4. El próximo RAID que tenemos es el RAID 5. Este es un poco más interesante y es el más usado hoy en día, por ejemplo en servidores. El RAID 5 lo que hace es necesario tener un mínimo de 3 discos. Lo que hace es copiar información de los 3 discos como lo venía haciendo el RAID 0, nada más que supongamos que tenemos los 3 discos. El disco 1 va a tener la mitad de la información que tenía el 2 y la mitad que tenía el disco 3, además de la información que le correspondía a él. El disco 2 va a tener la mitad de la información que le corresponde al disco 1 y la mitad que él tenía al disco 3, más la información que le corresponde a él. Y el disco 3 va a tener la mitad del disco 1 y la mitad del disco 2. Y en caso de que se dañe alguno de los tres discos, pueden regenerarse sin perder datos. Finalmente vamos a pasar a explicar el RAID 6. Este trabaja de una manera muy similar
a la manera del RAID 5, nada más que se añade otro disco extra, el cual guarda los datos de seguridad. Por ejemplo, se necesitan mínimo 5 discos para trabajar. Podemos decir que en 3 de ellos va a haber información y que los otros 2 van a guardar copias de seguridad de esa información. Por ello, se pueden dañar 3 discos en el sistema y aún se pueden regenerar sin perder ningún dato. Solo como dato se aclara que para realizar configuraciones de RAID 5 y RAID 6 necesitamos una tarjeta madre bastante nueva y que la soporte. O si queremos tener una buena velocidad de lectura y escritura, vamos a necesitar una placa RAID por PCI para que la computadora pueda realizar este trabajo, ya que el RAID 5 y RAID 6 hay operaciones lógicas involucradas en más que solo distribuir y copiar. Solamente, compañeros, muchas gracias.